Entonces el domingo pasado hablamos de un primer punto, que era una pregunta. ¿Se acuerdan cuál era nuestro primer punto? Díganlo fuerte. ¿Cómo recibir su bendición? Era la pregunta, ¿no? Y dijimos que primero debemos de conocer a la persona que quiere bendecirnos. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí mencioné que un cristiano superficial no puede conocer fácilmente a un Dios profundo. Ahora, no es un Dios complicado, no es un Dios místico, no es un Dios confuso, no eso. Es un Dios profundo, un Dios lleno de riqueza, de profundidad. Entonces tenemos que conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que leer la Biblia. No podemos conocer a Dios si no estudiamos su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos revela la persona de Dios, los atributos de Dios, las virtudes de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Vemos en su palabra. Entonces tenemos que ir más a la palabra. En eso acordamos el domingo pasado. Y al conocer más de su persona, entonces vamos a encontrarnos con un Dios bondadoso, un Dios abundante, un Dios generoso, un Dios dispuesto. Todo eso vimos el domingo pasado con muchos versículos, que Dios es eso. Entonces tú no vas a encontrar un Dios que está reducido, no, Él es un Dios lleno de plenitud, lleno de abundancia. Y cuando vemos que Él es nuestro Padre, porque tú y yo hemos sido hechos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor, entonces nos damos cuenta inmediatamente, este Padre no es un Padre que se esconde, que no quiere reconocer a sus hijos. Este Padre no es un Padre irresponsable y falto de amor, no, todo lo opuesto. Este Padre que es nuestro Dios, es un Dios no solamente abundante y pleno, es un Dios que quiere y ya ha provisto y ha preparado cómo bendecir a cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra parte, nosotros tenemos que tomar nuestro lugar, tenemos que saber si este Dios que es mi Padre es un Dios de bendición y su bendición es integral, ¿cómo yo puedo entonces recibir su bendición? Y de eso vimos el domingo pasado. Y vimos entonces varios versículos que tenían que ver entonces que en conocer la voluntad de Dios, una vez conocerla, creerla. Porque de pronto estás viviendo de una forma que no te anima a que creas la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, pero de pronto tu vida no está siendo buena. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, entonces mi vida no tiene mucho de agradable. Estoy pasando por problemas, estoy en una crisis, no sé qué hacer. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, si me ayudan los sugieres con los bebés, por favor, con los niños, los papás también, si me ayudan. Si alguien llora, por favor, inmediatamente ayúdenme, porque si no, además nos podemos interpretar el lloro del bebé que la enseñanza del pastor. Entonces, los papás que están aquí, cuando el bebé llora, párense inmediatamente. Además, tenemos un lugar precioso de cuna para niños también, y los sugieres me deben de ayudar cuando hay bebés acercarse o estar cerca de los papás. ¿Dónde me quedé? En que cuando nuestra vida no es ni agradable ni buena, entonces como que nos distanciamos, como que no queremos creer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos vemos distantes. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y decimos, mi vida no tiene que ver nada con perfecto, es casi lo opuesto a lo perfecto. Entonces, la realidad en que vivimos muchas veces nos separa de querer creer la voluntad de Dios y nos distanciamos entonces. La Biblia dice que debemos de creer la voluntad de Dios porque Dios es bueno. Dios quiere bendecirnos y Dios ya ha provisto bendición para cada uno de sus hijos. Entonces nosotros necesitamos acercarnos a ese Dios como la Biblia lo presenta. Necesitamos creer esa voluntad de Dios por más de que nuestras vidas estén lejos de esa voluntad, por más que nuestras vidas no estén cercanas a lo que Él dice que es su voluntad. No importa. Tengo que comenzar diciendo, sí, Dios me ama, porque ahora yo soy su hijo, yo soy una hija de Dios. Entonces, como Dios me ama, no importa dónde esté, no importa dónde haya comenzado, no importa dónde me encuentre, no importa que la voluntad de Dios esté distante, yo voy a acercarme. Amén. Y nos acercamos por medio de la fe. Vimos también el domingo pasado que nos tenemos que poner en la fila de la fe. Dijimos que muchos creyentes están en el grupo equivocado, en el grupo de la queja. Muchos creyentes están llenos de quejas, se han vuelto quejumbrosos.
Y están ahí metidos viviendo. Y dijimos que tenemos que salir de ese grupo y ponerlos fuera de ese grupo y ponernos en la fila de la fe, donde le creemos al Señor. Y cuando alguien recibe algo del Señor, nosotros nos gozamos con el que se goza. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el grupo próximo. También vamos a ser bendecidos. Nos alegramos con los que se alegran, en lugar de quejarnos y decir, ¿y cómo ese hermano que vino después de mí a la iglesia ahora es tan próspero? ¿Y cómo mi prima, la que yo traje a la iglesia y recibió a Jesús por mí, mira, el Señor la ha sanado y yo todavía no he recibido sanidad? No tenemos que compararnos ni quejarnos, tenemos que alegrarnos con los que reciben cualquier cosa antes que nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la fila. Amén, gloria al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Estamos en la fila de la fe. Y en esa fila entonces el Señor va a alcanzar a cada uno de nosotros. La palabra dice que Él es tan pleno que abre su mano y colma de bendición. ¿A cuántos? A todo ser viviente. Así que eso significa que podemos recibir. ¿Cómo podemos recibir su bendición? Pero me puse a pensar entonces en una segunda pregunta. ¿Cómo retener su bendición? Porque ¿qué pasa cuando Dios ya comienza a bendecirte? Dí conmigo, ya comienza a bendecirme. Y Dios nos comienza a dar. Dios siempre hace las cosas progresivas. Hay una ley de progresión puesta en la palabra. Está repetida desde el inicio. Está repetida desde Génesis. Y Jesús le enseñó muchas veces. Jesús dijo en Marcos, primero se pone la semilla en la tierra, luego la semilla crece y comienza a crecer y se convierte en un tallo y después hay hojas y después comienza a crecer el fruto, dice Jesús. Y cuando el fruto está maduro, entonces se pone la hoz. ¿Para qué? Para sacar el fruto en el tiempo apropiado. Jesús habló de la ley de progresión. Él dijo, así es el reino de Dios. Como cuando la semilla cae en tierra y viene todo el proceso. Y conmigo viene todo el proceso. Entonces, en el proceso de tu vida, cuando comienzas a confiar en Dios, Dios quiere que tú sigas confiando, porque si dejas de confiar, cortas el proceso. De eso hablamos el domingo pasado también. Algunos creyentes no le han entendido a Dios, ni han entendido la palabra y han dicho, bueno, esto me está tomando más tiempo. Al inicio Dios me bendecía rápido, pero ahora me están costando las bendiciones. Y sencillamente Dios está trabajando en nuestros corazones, porque Dios hace muchas cosas a la vez mientras nosotros estamos esperando algo de Él. Y tenemos que confiar en Dios y ser pacientes. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, cuando estamos en ese proceso en el cual Dios nos bendice, tenemos que saber que Dios comienza a bendecirnos y Él va a seguir bendiciéndonos. Pero yo puse aquí mi segunda pregunta, ¿cómo retener su bendición? ¿Cómo es que cuando Dios nos da algo, podemos retener su bendición? Y reteniendo su bendición, ¿cómo podemos seguir siendo bendecidos? Entonces, dijimos el domingo pasado que Dios nos da bendiciones materiales y también no materiales. Y me puse a pensar entonces de qué manera tú y yo calificamos para más de esas bendiciones de Dios en nuestras vidas. Si la Biblia dice que Dios nos ama a todos por igual, y es cierto. Si la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, y es así. Si la palabra dice que en Cristo Jesús tú y yo hemos venido a ser hijos de Dios. Y si hijos, Dios nos ama a todos por igual. Dile a tu vecino con una buena sonrisa, Dios nos ama a todos por igual. Entonces, dile con una sonrisa más grande, dile, ¿y entonces por qué te quejas? ¿Qué significa eso? Que si tú ves un hijo menor o mayor que tú, bendecido, no te quejes. Alégrate, ¿por qué? Porque Dios te ama igual que ese hijo ya bendecido. Entonces, cuando Dios bendice a alguien, debería ser más bien un motivo de esperanza, de aliento y de ánimo. ¿Por qué? Porque si Dios ya bendijo a un hijo, en vez de que te quejes, tú piensas, ¿y por qué no a mí? Tú tienes que saber, Dios ama igual a ese hijo como a mí. Entonces, si Dios nos ama igual, yo también voy a ser bendecido. Dios también me va a dar su bendición. Voy a tener la parte de Dios en mi vida. Y no tienes que pensar si la parte tuya va a ser mejor o peor. Sencillamente saber, Dios me ama. Y Él tiene sanidad también para mí. Él tiene provisión también para mí. Él tiene protección también para mí. Él tiene prosperidad también para mí. Con toda bendición que está en la palabra, tú tienes que saber, Dios ha bendecido y ya está listo a darme de su bendición.
Tienes que conocer el corazón de Dios. Tienes que conocer el corazón de Dios. El salmista conocía el corazón de Dios y él dijo en el Salmo 68, 19, él dijo: bendito el Señor, cada día me colma con sus beneficios. El Dios de nuestra salvación. ¡Wow! Él nos colma con sus bendiciones cada semana, cada mes. Depende, pero de parte de Él es todos los días. ¿Por qué? Porque Dios jamás se desgasta. Él es un Dios lleno de plenitud, lleno de riqueza. Él no se queda con menos. Él sigue dando. Él abre su mano y ¡bum!, colma de frente a todo ser viviente. Eso dice la palabra. No es en forma figurativa, es una forma real. Y el salmista, que conocía el corazón de su Dios, él dice: cada día nos colma. Otra versión dice: cada día nos repleta con sus bendiciones. ¿A quiénes? A los que están conociendo a este Dios bueno, a los que le están creyendo, sin importar tu pasado, con fallas, con equivocaciones, o de repente hasta tu presente, habiendo cometido decisiones equivocadas. No importa, acércate a Dios, conócele más, cree su palabra y confía en que eres un Dios que cada día nos colma con sus bendiciones. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de nuestra salvación. Entonces, hasta ahora no me han contestado la pregunta: ¿cómo retener su bendición cuando la bendición de Dios ya comienza a llegar a nuestras vidas? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos seguir calificando para que más de las bendiciones de Dios vengan? Porque ya la Biblia dice que Él es un Dios de bendición. Ya la Biblia dice que Él ha preparado provisión para darla, no para retenerla. La ha preparado para darla. ¿A quiénes? A los que confían en Él. Dile a tu vecino: yo confío en el Señor. Ahora, cuando Dios ya comienza a darte, o ya te está dando, o muchos ya están recibiendo más y más bendición, ¿cómo te preparas para retener la bendición de Dios? Para que no se vaya, sino para retenerla y para seguir recibiendo más bendición de Dios. ¿Quién se atreve a dar respuestas? A ver. Confiando en Dios, ¿qué más? Creyendo la palabra, ¿qué más? Haciendo su voluntad. Todo lo que están diciendo es cierto. Pero mi énfasis en esta enseñanza es siendo un buen administrador de cada cosa que Dios me da, que Dios me otorga. Escríbelo, está en la pantalla. Siendo un buen administrador de cada cosa que Dios ya me otorga, porque Dios ya nos comienza a dar. Y te vas a dar cuenta que Dios ya te ha dado, aunque no lo creas. Porque Dios nos da cosas materiales y no materiales, y Él da siempre. Y Él sigue dando. Tenemos que estar entonces despiertos a que Él sí nos da. Y tenemos que ser buenos administradores. Dice el Salmo 24:1: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¡Wow! Él es dueño de todo. Amén. Entonces, si Él es dueño de todo, tenemos que llegar a ser buenos administradores. ¿De qué? De todo lo que Dios nos da. Él es el dueño de todo. Di conmigo: Dios es propietario de todo. Entonces tú y yo tenemos que entender un cuadro, que si no lo entendemos, de pronto no calificamos. Tenemos que entender este cuadro. Tú y yo estamos de paso. No quiero decir que somos insignificantes por el asunto de tiempo. Somos valiosos, pero estamos de paso. Dile a tu vecino con una buena sonrisa: estamos de paso. A ver, ponte a pensar, ¿cuántos cientos de generaciones nos han antecedido? ¿Cuántas miles de generaciones nos han antecedido? Y dice el Salmo 145, generación a generación a generación contarán tus obras, anunciarán de tus poderosos hechos. Tú y yo somos una pequeña generación de miles de generaciones que ya han pasado. Y tú y yo vamos a pasar, estamos de paso. ¿Quién es dueño de las cosas? Dice el necio en su corazón, según la Biblia: he hecho una gran fortuna y todo mi dinero es una gran fortaleza. Me siento seguro. Y Jesús añade, dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y tu destino dónde será? Palabras de Jesús. Es la misma sabiduría hablando. Eso quiere decir, nadie sabe cuándo tiene su vuelo. Porque todos tenemos un vuelo, pero ninguno sabe cuándo es. Y muchas personas, porque tienen un poco de fama, o un poco de dinero, o un poco de posesión, o un poco de logros, y
en una forma necia, wow, se creen ya, yo soy, ¿no? Ya yo soy, ya la hice, tengo demasiado dinero, o tengo demasiado estatus, o demasiados logros profesionales, o demasiado prestigio. Y la palabra dice, eres un necio. Eres un necio si te quedas entronado en lo que has logrado, porque nada de lo que el hombre puede lograr en la tierra significa comparado a aquel que es dueño de todo. Cuando una persona se va no puede dar una pizca de oro, nada, por más que haya amontonado toneladas de dinero. Entonces, ¿qué significan las cosas materiales cuando entendemos este cuadro? Que estamos de paso y que solamente somos administradores. Y Dios es el dueño de todo. Cuando la Biblia dice que los poderosos del mundo se enseñorean y quieren hacer maldad, dice el Salmo 2 que Dios se ríe de ellos. Así dice la palabra, que Dios desde las alturas se ríe de aquellos que están haciendo maldad y se creen que nadie los puede tocar. Dios se ríe. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Dios nos da en su misericordia un pedazo de tiempo y una vida maravillosa para que aquí la podamos vivir. Y si no aprendemos a ser buenos administradores, cada cosa que tocamos en la vida va a ir mal. Porque desde Génesis hasta el final de la Biblia, Dios nos habla de principios de administración. ¿Por qué? Porque nadie puede ser administrador si no hay valor, si no hay riqueza, si no hay bienes, si no hay posesiones. Entonces las personas luchan por tener cosas y en medio de la lucha van demostrando una y otra vez que son pésimos administradores. Porque nunca tuvieron interés en el tema, porque nunca practicaron el tema, porque nunca se enfocaron en administrar lo que tiene y están diciendo a voz en cuello, yo soy un peso administrador. Y a la vez, cuando confían en Dios, les están diciendo, Dios, bendíceme, Dios, añádeme, Dios, ponme de jefe, Dios, dame un negocio, Dios, elévame. Y no sabemos nada de administrar. Cuando la Biblia es un manual de cambios, ajustes y perfeccionamiento para que seamos mejores personas y dentro de ello, mejores administradores. ¿Por qué administradores? Porque hay mucha riqueza. Porque Dios es dueño de todo. Y Él es rico, Él es abundante, Él es pleno. Y cuando tenemos pobreza en la mente, y cuando tenemos escasez en el alma, y cuando tenemos negligencia en las acciones, entonces calificamos para no recibir más bienes y administrarlos mejor de parte de Dios. ¿Qué estoy diciendo en esta enseñanza? Que así como tenemos la revelación que Dios es bueno y nos bendice, ya ha preparado y ha anticipado provisión para bendecirnos, de la misma manera tenemos que ya entender que tenemos una responsabilidad de ser buenos administradores. El término mayordomo en la Biblia significa gerenciar, significa representar al dueño, significa tomar bienes y posesiones y administrarlos de la mejor forma. Eso significa mayordomo. Y Jesús habló de mayordomía muchísimo. Fue el segundo tema más importante en todas las parábolas de Jesús. El tema de la mayordomía, de la buena administración. Ageo 2:8. O me quedé a la mitad del Salmo 50, ¿no? El Salmo 50 dice, pues todos los animales del bosque son míos. Yo soy dueño del ganado de 1000 colinas. Dios está hablando. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que en él hay. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo, pero un momentito, tú y yo estamos aquí. ¿Qué parte nos toca administrar de ese dueño que es de todo? Él dice que es dueño de todo. Entonces muchos creyentes están mendigando, están pidiendo, rogando por riqueza, por trabajo, por negocio. Están pidiendo cosas materiales, cuando no debería ser ese nuestro pedido. No debería ser ese nuestro énfasis. Porque Dios es dueño de todo y es un Dios generoso, no es tacaño. Es un Dios bondadoso, no malo. Es un Dios dispuesto
no es el que nos da las espaldas, no. Entonces, si la Biblia nos enseña eso, teníamos que estar nosotros con un corazón abierto y decir: Señor, ayúdame a ser un mejor administrador de cada cosa que ya me has dado. Señor, ayúdame a poner el valor verdadero a cada cosa que ya tengo en la vida. ¿Por qué? Porque en la medida que me convierto mejor administrador con lo que ya tengo, estoy diciéndole a Dios que puedo administrar más de Él, que es el dueño, de Él que es el propietario, de Él que reparte. Puedo tener más parte de Él aquí en la tierra. Ese amén salió a penitas. Si no puedes decir amén, di ouch, o ay de mí, o ay, o lo que quieras decir. Porque muchas veces hemos desaprobado como buenos administradores en la vida y queremos más. ¿Y acaso Él no es sabio? ¿Acaso Él no conoce todas las cosas? ¿Acaso Él no sabe qué podemos hacer y qué no? ¿Acaso Él no sabe que de pronto estamos cerrados con formas de pensar y maneras de actuar y patrones mentales y seguimos haciendo lo mismo por 20 años y estamos cerrados a aprender cosas nuevas y pensamos que lo sabemos todo y hemos fallado varias veces por no ser buenos administradores ni siquiera de nuestro tiempo y queremos riqueza? No hemos podido cuidar bien nuestro cuerpo y queremos administrar grandes empresas. Tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado, cosas materiales y no materiales, y valorarlas. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo. Ageo 2:8 dice: la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Todo es de Dios. La tierra y su plenitud, dice el Salmo 24, el mundo y los que en él habitan son de Dios. Entonces, la palabra mayordomo tiene que ver con gerenciar, con administrar. La Biblia dice que el mayordomo se refiere a aquel siervo hábil que es encontrado allí en habilidad y es puesto para supervisar las propiedades, las riquezas de su amo. Este mayordomo, que era separado, tenía la plena confianza de su amo. Fue una persona que le había sido dada su posición porque su confiabilidad había sido comprobada. Lo he puesto ahí en la pantalla, porque eso habla la Biblia. Por eso es elegido un buen administrador para estar a cargo de algo valioso, de algo importante. Confiabilidad comprobada. Di conmigo: confiabilidad comprobada. ¿Nos creemos personas con confiabilidad comprobada? No deberíamos estar pensando ser confiables ante el dueño de la empresa donde trabajas o delante del gerente en el área que estás trabajando. Deberíamos estar pensando como creyentes si Dios nos puede encontrar con esa confiabilidad comprobada. Porque dice Pablo en Colosenses que no servimos solamente a los hombres, sino por encima de ellos servimos a Dios, nuestro Señor. Entonces, estamos viviendo una vida en la cual Dios puede decir: esta mujer, este hombre, está comprobado que es confiable, porque con lo que le he dado, está administrando bien las cosas que ya le he dado. Y como es confiable, Jesús dijo que el que ha recibido y administra bien, ¿recibirá cuánto? Más. Y el que ha recibido y lo que tiene administrado mal, ¿qué dice? Le será quitado. Eso parece duro, eso parece injusto y a veces no nos detenemos en lo que significa. Pero Jesús dijo que al que administra mal, lo poco que tiene le será quitado. Y eso es cierto. Pero el que valora lo que tiene y lo administra bien, dice que se le dará más. ¿Por qué? Porque Dios ve cómo estamos manejando, priorizando, atendiendo, valorando las cosas que Él ya nos ha dado. Así que hay una diferencia fundamental entre mayordomo y entre dueño. El mayordomo tiene que usar la propiedad como desea el dueño. Tiene que rendir cuentas al dueño cómo usa la propiedad. ¿Por qué? Porque el dueño es otro.
Estamos hablando de un gerente, de un mayordomo. El dueño es soberano sobre cómo usa su propiedad. No rinde cuentas a nadie de cómo quiere usar esa propiedad. Ahora, desde el punto de vista de cada creyente, Dios es el dueño. Es el dueño de nuestras vidas, pero es el dueño de todo. Y nosotros tenemos que vernos como administradores, cada uno de nosotros, como administradores. ¿Y qué? Somos administradores para gerenciar aquello que Dios nos ha dado. Aparte de cosas materiales que Dios nos ha dado, hay otras cosas también que son bienes importantes. Por ejemplo, tu cuerpo, tu organismo, es un gran bien que Dios te ha dado. ¿Te has puesto a pensar en cuánto se valoriza un cuerpo? Órgano por órgano, sistema por sistema. Tú eres millonario. Así literalmente. ¿Valoras su cuerpo? ¿Lo cuidas? ¿Lo tratas bien? ¿Lo proteges? Tu tiempo. ¿Sabes cuánto vale el tiempo de personas que lo han sabido usar bien y están en algún lugar de la tierra haciendo mucho? ¿Cuánto significa el tiempo para ellos, el mismo tiempo que tú y yo tenemos? En algunos casos, el minuto de personas cuesta miles de dólares. El minuto. No importa qué estén haciendo, su minuto cuesta eso. Y se han vuelto multimillonarios, porque en un tiempo trabajaron, crearon, hicieron, desarrollaron, se esforzaron en cualquier área en la que están y lograron entonces valorar tanto su enfoque, su tiempo, que lo que hicieron fue tan apreciado que ahora entonces cada minuto cuesta miles de dólares. Así no estén trabajando, ya está contado así, está distribuido su tiempo por lo que ganan. Entonces, ¿cuánto vale nuestro tiempo? Dios nos ha dado tiempo, Dios nos ha dado otra cosa, habilidades, nos ha dado dones. ¿Los estás reconociendo? ¿Los estás usando? ¿Los estás administrando correctamente? Dios nos ha dado muchas cosas que no son materiales, pero son muy valiosas. Si tú eres un hijo de Dios, por ejemplo, Dios también te ha dado las buenas nuevas, las que han cambiado nuestras vidas. ¿Las estás usando? ¿Estás valorando las buenas nuevas? ¿Las estás valorando para prepararte y compartir con otras personas? Entonces hay muchas cosas que Dios nos está dando. Quiero compartir rápidamente 3 requisitos que un buen mayordomo debe tener. Número 1, fidelidad. El mayordomo es la persona que tiene la confianza del propietario. Debido a eso, se espera que sea fiel. Di conmigo, ser fiel. Un mayordomo fiel es aquel que cumple todas las órdenes y las responsabilidades del dueño. Ya tiene los intereses del propietario, del dueño. En contraste con un mal mayordomo que hace lo que quiere de acuerdo a sus intereses, ese es un mayordomo infiel. Lo bueno que tú y yo tenemos aquí en este libro, ese es un manual especializado para saber ser buenos administradores. La Biblia está llena de verdades y principios cómo ser buenos administradores de cada cosa, visible o invisible, de cada bien material o no material que tenemos en la vida. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrador debe ser fiel. Debe ser fiel. Dile a tu vecino, debemos ser fieles. Entonces, tú debes ser fiel con lo que Dios te ha dado. Cada cosa buena que Dios te ha dado, debes usarla bien, debes valorarla y usarla bien. Por ejemplo, si eres una persona sana, que puedes salir de tu casa, levantarte de tu cama cada mañana y salir a trabajar, a usar tu tiempo. Si tienes una mente que funciona, que puedes pensar bien, entonces, y cada día estás en actividad, en acción, tú deberías ser responsable dentro de muchas cosas, de compartir las buenas nuevas a otras personas, porque es lo que cambió tu vida. Se supone que piensas así, se supone que valoras lo que Dios hizo en ti. Yo sé el día, la hora, recuerdo cómo el Señor cambió mi vida un 4 de junio a las 5:15 de la tarde porque es una decisión de fe. Sea que tú recuerdes el día o la hora, no importa, lo que importa es que tú sepas que Jesús cambió tu vida y que ahora tienes una vida diferente porque las buenas nuevas fueron creídas en tu corazón.
Tú, si estás sano y tu mente funciona bien y cada día estás en contacto con personas y tú no valoras las buenas nuevas, no compartes con otro, eres un mal administrador también. Así igual, cuando el tiempo se te pasa y no tienes un plan, no tienes prioridades, no sabes qué estás haciendo cada día, no escribes las cosas que quieres lograr cada día, estás siendo un mal administrador de tu tiempo y terminas haciendo cualquier otra cosa. Entonces, tú tienes que darte cuenta de que hay cosas muy valiosas que no son oro ni plata ni cosas materiales, pero son sumamente valiosas que Dios nos ha dado para que nosotros las valoremos y las usemos correctamente. Amén. 2, integridad. 1 era fidelidad, 2 es integridad. Tito 2:7 dice: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. ¿Qué quiere decir eso entonces de un administrador? Que mientras estás usando los recursos, tu forma de hacer las cosas debe ser intachable. ¿Por qué? Porque las personas necesitan no solamente que tú y yo seamos un ejemplo, sino necesitan que seamos una inspiración para otras personas. Así que si tú apuntas a ser un buen administrador, tienes que apuntar a ser una persona intachable. Como decía el hermano Kenneth Hagin, si quieres ser un buen cazador, colócate bien y apunta a tu rifle y que tu blanco sea la luna. Apunta alto, decir. De pronto por ahí matas un pato. Pero apunta alto en la vida. Si tú no tienes metas, aspiraciones, si no apuntas a ser una persona digna, una persona ejemplar, una persona que inspire a otros, una persona intachable. ¿Qué significa eso? Que no das lugar a que las personas tengan que reclamarte algo. Si algo en una forma equivocada están reclamando, está bien, pero que tú no des lugar a que las personas estén diciendo cosas que tú has hecho que no son las correctas. Entonces debe ser un administrador íntegro. Ahora, ¿quién ve eso? Dios es el primero. ¿Y ante quién calificamos o no calificamos? Delante de Dios. Entonces tienes que representar bien a tu propietario. ¿Alguna vez se han chocado con gerentes o con trabajadores que no representan bien al dueño de la empresa? Yo varias veces. En empresas de servicio hay personas que no te tratan bien. Y tú entonces tienes que decir: yo quiero hablar con tu jefe. Y cuando el jefe sale, es otra forma. Porque el jefe, el administrador, entiende mejor el negocio y sabe que el cliente tiene la razón. Y el cliente entonces puede quejarse, puede ser agudo, y ese gerente sabe entonces: yo quiero satisfacer a este cliente. Ha sido maltratado o mal informado. Yo quiero que esa persona quede satisfecha. Y ese gerente, por lo general, porque tiene un mejor entendimiento y más responsabilidad, entonces da inmediatamente una solución. Pero a veces también el gerente, de vez en cuando, no tiene el concepto y la visión del dueño. Y a mí veces me ha pasado que cuando se habla con el dueño del negocio, de la empresa, es otra persona. Porque esa persona entiende todo. Y cada dueño quiere que haya uno o más administradores que lo representen bien. Jesús tuvo varios administradores. No lo representaron bien a veces. ¿Se acuerdan de esa mañana cuando hombres y mujeres querían traer a sus hijos a Jesús y pasaron por la primera puerta de administración y le dijeron: no, hay mucha gente. Hoy día solamente es para adultos, saca a tus niños lejos. ¿Se acuerdan? Y ellos insistieron y los votaron. Le dijeron: no, Jesús va a enseñar y va a hablar a adultos. Y cuando el dueño de todo, el encargado, el que tenía la visión, escuchó, ¿qué hizo? Dice la palabra que los reprendió a sus discípulos. Les llamó la atención, significa. Los reprendió y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice que les dio entrada y los bendijo y los tocó y oró por ellos. Porque él sabía, él entendía que los niños eran valiosos. Él sabía que los niños representaban el futuro de esas familias, de esa ciudad. Y como él entendía eso, sus administradores no entendían esos principios, pero él sí. Entonces tú y yo tenemos que ser buenos representantes del dueño, de nuestro Padre Celestial. Punto 3, sabiduría. Para ser un buen mayordomo necesitamos más de la sabiduría de Dios.
Un mayordomo sabio hará buen uso entonces de cada recurso que Dios nos da, sin desperdiciar. Va a distribuir bien cada cosa que... La Biblia habla tanto de esto, tanto. Dios es un Dios que bendice en una forma completa, pero vemos historias donde de la bendición de Dios la gente siguió siendo bendecida. Cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños, que quizás eran más de 15,000 que alimentó, dice que de 2 pececillos y 5 peces, miles fueron alimentados. Les tomaría 2 horas para alimentarse, y dice que todos fueron saciados en ese milagro, y dice que sobró la comida. Digan, sobró. Ahora, si tú sigues leyendo, dice que Jesús dijo: todo lo que ha sobrado, recójanlo. Número 1, no quería que hubiera desperdicios y que la gente dejara la comida botada o que uno se la llevaran. Él dijo: junten todo lo que ha sobrado. Era buena comida, peces y panes que habían sido multiplicados. ¿Y cuántas cestas juntaron de lo que sobró? 12 cestas. Si me pongo a pensar, ¿qué hizo Jesús con esas 12 cestas? Yo me puedo imaginar muchas cosas, pero todas en beneficio. De pronto había un pueblo a una hora que no tenía para comer y ese día les dieron de comer. De pronto habían familias que en sus casas no tenían para dar comer a sus hijos y se les dio a algunos para que lleguen a sus casas porque había más gente que alimentar. Hay muchas cosas que Jesús pudo hacer, pero Él juntó todo lo que sobró. ¿Por qué? Porque era un buen administrador, aún con lo que sobraba. No quiso desperdiciar nada, ni que se quedara todo sucio. Él hizo algo con esas 12 cestas llenas de comida. Entonces necesitamos tener sabiduría. Y la Biblia dice en Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará sin reprenderlos por pedirla. Esa sabiduría nos va a ayudar a cumplir nuestro papel como mejores mayordomos. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, un mayordomo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Dios espera también de nosotros entonces que administremos su sabiduría y que la pongamos en práctica y que nos hagamos confiables delante de Él. ¿Por qué? Porque mientras más confiables delante de Dios nos hagamos, Él es un Dios que abre su mano y colma de bendición. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, 2 verdades muy importantes. Así como nuestro Dios es un Dios dispuesto a bendecirnos, Él es un Dios que está ya viendo cómo estamos administrando cada cosa que Él nos ha dado. Entonces, ahorita con lo que tienes, en vez de quejarte o en vez de pedir más a Dios, deberías hacer otra cosa. Decirle: Señor, ayúdame a ser un mejor administrador en esta vida. Señor, dame sabiduría. Señor, quiero ser íntegro. Señor, quiero ser fiel con cada cosa que tú ya me has dado. Cierra tus ojos y vamos a orar. Habla con el Señor tu Dios, porque Él te ha dado muchas cosas que ya son valiosas. Y tú dices: Señor, dame más. Y el Señor de pronto te está diciendo: parece que no necesitas más, porque parece que no tienes el tiempo, parece que no tienes el interés, parece que no tienes las prioridades. Parece que no tienes el orden. Parece que no tienes el enfoque. ¿Cómo quieres que te dé más, hija? Hijo, ¿cómo estás pidiendo más? Si con lo que te he dado no puedes. Lo desperdicias. Te has equivocado. No te interesa. No lees. No te preparas. No te pones atento. Estás pidiendo por recibir más, pero no estás pidiendo por cambiar, por ser un mejor educador, por representar mejor las cosas que ya te he dado, que he puesto en tus manos. Entonces vamos a aprender a orar diferente. Vamos a tener que decirle: Señor, ten misericordia. Señor, apiádate. Me he equivocado y yo sé que tus equivocaciones o mis equivocaciones del pasado no son nada para ti, pero ayúdame en el presente, Señor. Quiero pensar mejor, quiero enfocarme, quiero valorar la vida y lo que ya me has dado, porque estoy de paso, Señor. Miles de generaciones han pasado y yo también pasaré, Señor, pero soy tu hijo. Ayúdame a salir adelante, ayúdame a sobresalir, ayúdame a emprender, ayúdame a realizar, ayúdame a ejecutar las cosas, pero primero que sea en mi corazón, Señor. Allí quiero ser, Señor, una persona comprometida a administrar bien, a manejar bien cada cosa que tú me das, Señor, a valorar.
Comprométete a valorar las cosas. Hay cosas que tú ya no deberías comer porque ya has comido demasiado. Y te estoy hablando en serio, no es un chiste. Hay cosas que ya uno no debe comer y decir, yo ya no como eso, punto. Ya no como, ¿por qué? Porque estoy cuidando mi cuerpo. Antes comía todo lo que quería, ahora ya no. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo estás cuidando tu tiempo? ¿Cómo estás cuidando tus pensamientos? Y la gente dice, no tengo nada. Tienes muchísimo. La gente dice, quiero más. No podemos tener más porque en nuestro caso Dios nos ama. Y Dios quiere que primero aprendamos a tener más de lo de adentro. Un mejor administrador, una mejor gerente de tu propia vida. Sí, hay más. Quiero decirte que hay más, hay mucho más de Dios. Pero tú y yo necesitamos tomar las decisiones correctas. Mientras estás hablando con el Señor, y sé serio, sé fuerte contigo mismo, porque Dios te ama y te va a ayudar. Dios te ama y te va a dar más de esa sabiduría que tú pides y buscas, te va a dar el Señor. Te vas a convertir más fiel. Te vas a convertir en una persona apropiada, una persona fiel, una persona confiable. Te vas a convertir en una persona que el Señor va a ver en ti fidelidad, integridad, sabiduría. Así va a ser. Así va a ser. Porque lo que tú crees y buscas, así va a ser. Pero busca eso. Mientras estás hablando con el Señor, quiero presentar a Jesucristo, aquel que vino a enlazarnos con el dueño de toda la creación, que es Dios el Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede acercarse al dueño de todo si no es a través mío. Jesús es el camino. Cuando tomas el camino correcto, jamás estarás extraviado en esta vida. Jesús es la verdad. Cuando tú crees en la verdad, no vivirás en ninguna otra mentira. Y Jesús es la vida. Cuando tú crees en la vida, la muerte espiritual se aleja completamente de ti. Así que Jesús te es presentado hoy para que tú te enlaces con Dios el Padre, con el propietario de todo. Te unas a Él a través de Jesucristo. Todos vamos a hacer esta oración. La repetimos en voz alta. Señor Jesús, te necesito. Tú eres mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Ven a mi vida. Sé el Señor de todo mi ser. Yo me uno a ti, confiaré en ti y será para siempre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.